Bienvenidos a una nueva sección de las noticias más importantes del día. Me pareció importante crear esta sección porque últimamente hay demasiadas noticias todos los días. Eh, pero el tema también es que son noticias que requieren un análisis más detallado o más profundo, más exhaustivo, y no simplemente leer los titulares. Entonces, por eso me pareció importante sacar esta nueva sección, donde vamos a repasar algunas de las principales noticias del día y además analizar un poco, debatir juntos. No todas van a ser noticias de las fuentes tradicionales, sino que también van a haber, no sé, por ejemplo, algunas publicaciones de redes sociales. Muchas noticias que no terminan de estar confirmadas, y que están por fuera del sistema tradicional de los medios hegemónicos de comunicación. No necesariamente son falsas, a veces sí, pero incluso si son falsas nos sirve analizar también para ver en qué estado está el mundo, porque hay muchas cosas que son falsas. Por ejemplo, ahora vamos a analizar, ¿no? Tema de inteligencia artificial, que nos sirve también analizar eso, porque, bueno, básicamente porque es el nuevo mundo en el que vivimos también. Hay cosas falsas o que no terminan de estar confirmadas. Esas cosas que no terminan de estar confirmadas o que son falsas, a veces cumplen un propósito también. Entonces, un poco el objetivo es analizar ese propósito o debatir ese propósito. Bueno, vamos con la primera noticia urgente que me pareció muy importante, que es esto de el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Ecuador está bombardeando el territorio colombiano. Acá hay algo muy importante que decir, que es, hace poco se hizo esto del escudo de las Américas, que fue un encuentro entre varios presidentes latinoamericanos con el presidente estadounidense Donald Trump. Entre ellos, por ejemplo, estaba el presidente de Ecuador, Noboa, que es un presidente muy cuestionable desde sus inicios. Se habla de que tuvo vínculos con el narcotráfico y etc. Es un presidente muy cuestionable y además desde sus inicios, desde que comenzó a ser presidente, siempre tuvo esa cercanía con Donald Trump y siempre aceptó, por así decirlo, lo que le pidiese Estados Unidos. Entonces, acá entra la parte complicada. Este tema del escudo de las Américas es algo muy, muy polémico, porque básicamente se juntaron varios presidentes que están a favor de la ultraderecha y de Donald Trump, y dijeron, vamos a juntarnos, y nuestros enemigos son el socialismo, y además dicen que el socialismo son los que aceptan el narcotráfico, porque no hacen nada contra el narcotráfico. Bueno, todo esto es muy cuestionable porque además tenemos el debate del narcotráfico. Es un debate muy importante el tema del narcotráfico. Es un tema muy complejo que tiene varios factores. No es simplemente decir yo odio el narcotráfico, lo voy a combatir. Vos amás el narcotráfico. Es un tema muy complejo que tiene varias capas. Y simplificarlo, de hecho, infantilizar este discurso, es lo que termina justamente avalando todo tipo de políticas que están a favor de la violencia, que terminan empeorando el problema de raíz, de hecho. Esto de la guerra contra el narcotráfico, décadas de políticas fallidas de guerra contra el narcotráfico, cuando sabemos que hay muchas políticas para resolver el problema del narcotráfico, no es simplemente soplar y hacer botella. Bueno, ni hablar de lo cuestionable que es. De hecho, hay denuncias contra Noboa por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, muchas veces se termina utilizando un problema que no se trata bien con fines geopolíticos. Y bueno, acá vemos otro ejemplo, donde se juntaron varios presidentes latinoamericanos
usan de excusa ese problema que no se termina de analizar bien en profundidad como debería ser, y terminan usándolo geopolíticamente e ideológicamente para atacar a otros países con presidentes que no son de ultraderecha, son progresistas, son de izquierda, como quieras llamarlo, pero no se atan a lo que es la política de Donald Trump de Estados Unidos. Esa nueva doctrina Monroe que busca justamente traer esa política de intervención total de Estados Unidos sobre la región, sobre toda América Latina. Es esta doctrina que viene del nombre de doctrina Monroe, ¿no? De hace más de un siglo, del presidente Monroe, que dijo, bueno, el hemisferio americano nos pertenece, entonces vamos a invadir y vamos a intervenir todos los países que forman parte del hemisferio americano. Entonces Donald Trump trae de nuevo esa doctrina a su manera y hace lo que está haciendo justamente. Entonces lo que está pasando entre Colombia y Ecuador realmente es grave. Requería un video mucho más largo y un análisis mucho más profundo que simplemente un reel o un video corto. Entonces lo que está pasando entre Colombia y Ecuador es grave, es parte de todo este problema de las intervenciones que Donald Trump ha llevado a cabo en esta nueva presidencia, mucho más intervencionista, mucho más imperialista, ¿sí? Dejémoslo en claro, que combina a veces neoimperialismo, nuevas prácticas neocoloniales y neoimperiales, con imperialismo explícito, como ha llevado a cabo en nada más ni nada menos que en Venezuela, a su manera, que fue una intervención, invadió la soberanía de otro país, pero bueno, no fue estas invasiones clásicas de Estados Unidos de invadir militarmente y quedarse por varios años ahí controlando la política. Fue una invasión muy interesante. Fue breve, me llevo al líder, me llevo a Maduro, y ahora controlo un poco, o negocio un poco con lo que quedó del poder en Venezuela. Es diferente a lo que hacía tradicionalmente, pero al fin y al cabo es eso, es neointervencionismo, es neocolonialismo, es neoimperialismo. Es la doctrina Monroe, la nueva doctrina Monroe. Entonces este escudo de las Américas es la nueva expresión de esa doctrina. La segunda noticia es que ahora nuevamente circulan nuevos videos, nuevas imágenes de la cuenta oficial de Netanyahu, primer ministro de Israel, y siguen los rumores. ¿Es inteligencia artificial o no? Bueno, es un poco lo que hablábamos ayer en el video de ayer. ¿Está vivo o no está vivo? Todas las preguntas y todos los problemas que surgen a partir de que muera un líder de un país y que quede gobernando un holograma de él, ¿no? ¿Quién gobierna en su nombre? ¿Hasta qué punto se puede falsear la identidad de alguien con inteligencia artificial, de un líder de un país, y que sigan gobernando otras personas en su nombre con esta falsa figura hecha con inteligencia artificial, asegurando que todavía esa persona está viva, esa persona que justamente ejecuta políticas, ordena políticas, ordena medidas, fue elegido para representar al menos a gran parte del país y termina pasando esto, que quizás está muerto o quizás está escondido y en realidad hay otro grupo de personas gobernando, asegurando que sigue vivo con inteligencia artificial, ¿no? Subiendo videos y publicaciones breves que muchos aseguran que está hecha con inteligencia artificial, no está confirmado, pero hay muchos detalles pequeños de estos videos que nos llevan a pensar todo esto. Bueno,
son muchas preguntas y muchos problemas que surgen a partir de todos estos temas, que creo que, no sé, realmente es un tema donde hay mucho para hablar, hay mucho para decir, hay muchas preguntas y muchos problemas que surgen a partir de esto, y es realmente preocupante también, en síntesis. Siguen apareciendo publicaciones, siguen apareciendo videos, son videos muy, ¿cómo decirlo? El entorno, ¿entendés? El entorno está cuidado, está delicadamente controlado todo. Y entonces no se termina de definir algo real. Vamos a terminar comprobando que efectivamente todo fue real cuando aparezca realmente Netanyahu, por ejemplo, no sé, en la Casa Blanca con Donald Trump. Mañana, pasado mañana. Un video más real, ¿no? Más explícito que estos videos que están subiendo donde todo parece controlado, el entorno parece controlado. En fin, se entiende. Tercera noticia del día, y esto me parece muy interesante. Irán habría permitido el paso de un buque petrolero por el estrecho de Hormuz. El primer buque petrolero no iraní que permitió pasar por el estrecho de Hormuz. Esto es muy interesante porque saben que agarraron más o menos al talón de Aquiles de Estados Unidos, que es cerrar el estrecho de Hormuz. Y no solo eso, permitió el paso de un buque petrolero no iraní cuyo envío se habría pagado en yuanes chinos, ¿sí? Esto es muy interesante porque básicamente estamos viendo cómo la guerra está pasando a un plano financiero. Y esto Irán lo sabe, Irán sabe que esto es el talón de Aquiles de Estados Unidos y sabe que esto ayuda en lo que es esta desdolarización que estamos viendo desde hace años y que se agravó a lo largo de este año por muchas de las políticas de Donald Trump, que son muchos tiros en el pie del mismo presidente de Estados Unidos, pero también esta desdolarización que se está llevando a cabo son también por muchas medidas impulsadas por el BRICS, por este bloque conformado por Brasil, Rusia, Sudáfrica, India y China, que son las nuevas potencias también comerciales y militares que justamente buscan pensar un nuevo sistema financiero y global, internacional, más independiente de Estados Unidos. O sea, están buscando un orden post-hegemónico. Y eso es bueno, es necesario para el sistema internacional, para que Estados Unidos deje un poco de controlar absolutamente todo de manera ideológica y que cualquier mínimo país que decida tomar una política en favor de su soberanía ya sufre las sanciones comerciales, las sanciones de Estados Unidos. También un poco esto de que el sistema financiero internacional está muy distorsionado por el fuerte control que tiene mismo Estados Unidos sobre la economía, también por la hegemonía del dólar. Entonces, pensar un sistema financiero internacional alternativo es necesario, realmente. Entonces, esta noticia que está circulando no termina de estar confirmada. Entonces, se suma a estas noticias que veníamos diciendo. Son noticias no confirmadas, son rumores, son publicaciones de redes sociales que, a pesar de que no tenemos nada confirmado, es interesante analizarlo porque incluso si es falso, está ahí por algún motivo, ¿no? Ya sea porque Irán o porque China de alguna manera están amenazando. Sí, podría ser una amenaza, podría ser una forma de decir, miren lo que podemos hacer, entonces cálmense o lo vamos a terminar haciendo. Entonces, incluso si es falso, podría terminar siendo verdad. ¿Se entiende a lo que voy y por qué la importancia de analizar estas fuentes no tradicionales? No estamos leyendo solo titulares de medios hegemónicos.
Estamos haciendo un repaso, un análisis. Pues en la geopolítica puede pasar mucho esto, ¿sí? De amenazas por fuera o por fuera del sistema tradicional o por fuera de los medios hegemónicos. Entonces es muy importante por ese motivo analizar también estas cosas. Ni hablar si se termina confirmando que es real. Es realmente importante esto que está pasando, porque de ser real es Irán llevando a cabo un nuevo plan en su estrategia de pasar al plano financiero. Ya pasó al plano financiero en el momento en el que decidió cerrar el estrecho de Hormuz. Pero si además de cerrar el estrecho de Hormuz permite el paso de buques petroleros que comercien en monedas que no sean el dólar, está reforzando esta política de desdolarización que Estados Unidos ve como una amenaza a su hegemonía comercial. Que es justamente lo que el BRICS está impulsando y está haciendo desde hace años. Entonces es muy interesante ver lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y es algo que tenemos que seguir durante estos días. Otra noticia muy interesante, el periodista Tucker Carlson, no sé si lo siguen, es muy interesante el cambio en el discurso de Tucker Carlson en estas últimas semanas, que se está atreviendo a desafiar de manera considerable el control que tiene Israel, no hace falta las comillas, el control que tiene Israel sobre la política exterior de Estados Unidos, de Washington. Tucker Carlson estuvo diciendo frases y comentarios muy polémicos, no son polémicos, son correctos, pero digo, son polémicos teniendo en cuenta su carrera. Y esto es interesante porque Tucker Carlson incluso ayudó, por ejemplo, a Donald Trump a llegar a la presidencia. Entonces, es una persona que podríamos decir de derecha, o que al menos ayudó a la derecha. Entonces, atreverse a hacer estos comentarios, que son comentarios que haríamos nosotros, por ejemplo, personas sin poder, sin dinero, cuestionando el poder, el fuerte poder y control que tienen estados poderosos del mundo manejados por la ultraderecha, lo está haciendo un periodista que tiene bastante reconocimiento y bastantes seguidores, e incluso bastante poder hegemónico relativamente. Entonces, que un periodista como él esté haciendo ese tipo de comentarios, cuestionando a Israel, cuestionando también la política exterior de Estados Unidos, hay dos opciones: o hay algo atrás controlado por el mismo Israel dándose en curso, o es que realmente la situación Israel-Estados Unidos ha llegado a un punto de tanto hartazgo que que la gente se cansó. Dicho simple y llanamente, la gente se cansó y entonces ahora hace este tipo de comentarios sin miedo, porque efectivamente si Donald Trump está llevando a su país a una guerra por órdenes de Israel, cuestión que podría terminar justamente en la muerte de estadounidenses para defender a otro país, por supuesto que va a ser muy polémico. Desde hace años que el pueblo estadounidense está harto, de hecho. No olvidemos, por ejemplo, la cantidad de dinero que se destina a Israel por parte de los contribuyentes estadounidenses. Y por supuesto que esto va a generar un rechazo enorme. Por supuesto. Entonces, que Tucker Carlson se anime a hacer este tipo de comentarios me parece algo importante, me parece algo positivo, siempre y cuando, bueno, hay que ver qué onda si hay algo atrás, porque Tucker Carlson fue el mismo que ayudó a Donald Trump casi a llegar a la presidencia. Podría ser un periodista neutral que critica a todos, pero no. Criticó más a un lado que al otro. Quizás esta es su manera de decir: no me pagaron suficiente y ahora hablo en contra de ustedes. Que pasa mucho, por ejemplo, en los medios hegemónicos de comunicación. Así que tranquilamente podría ser esa otra hipótesis. Pero en fin, el periodista está criticando mucho esta censura extrema que hay
al punto de llegar a decir que en Occidente ya no podés hablar contra Netanyahu porque podrías terminar preso. Y bueno, mucho ha pasado en Argentina en estos días. La cantidad de personas que reciben denuncias por criticar a Israel y reciben denuncias por antisemitismo y nada más alejado de la realidad. No es antisemitismo, es criticar una política de un gobierno, una política muy violenta y que está llevando al mundo a conflictos, nada más ni nada menos. Ya denunciar personas por decir eso me parece muy grave, realmente. Ha pasado en Argentina con el periodista Tomás Rebord, que justamente cuestionó esto, cuestionó la cercanía del gobierno argentino con Israel, por ejemplo. Javier Milei hizo más visitas a Israel que a varios países, que a varias provincias argentinas. Entonces, a partir de esta queja y este reclamo, más que justificado, le metieron una denuncia. Así que realmente grave la falta de libertad de expresión y censura que hay en Occidente, como Tucker Carlson dice, por todas estas cuestiones. Volviendo con el tema Irán, fíjense este video, me parece un video muy interesante y también hay mucho para decir. Un periodista le pregunta a un funcionario iraní por qué no están pidiendo un alto al fuego, ¿no? Porque tranquilamente Irán podría decir, bueno, busquemos un alto al fuego para parar con esto. A lo que el funcionario iraní responde, no vamos a pedir un alto al fuego, vamos a seguir con todo para que nunca más se metan con nosotros. Odio tener que decirlo, pero tiene razón. Es terrible el punto al que nos ha llevado Estados Unidos, donde tener que defender o apoyar este comentario de este funcionario iraní. Es grave esto porque tiene razón y hasta cierto punto es justificable esto que está diciendo, porque todos los países tienen derecho a defenderse de agresiones externas. Y si Estados Unidos está bombardeando y matando a personas de tu nación, por supuesto que vas a querer defenderte. Pero lo raro es eso. Lo ideal siempre es pedir un alto al fuego, pero se ve que realmente quieren atacar a Estados Unidos. Quieren llevar esto al máximo de sus consecuencias, porque dicho simple y llanamente, se hartaron. Y está perfecto que se hayan hartado, porque realmente me hartaría a mí también, y de hecho me harta, la intervención ya existente de Estados Unidos sobre mi propio país. En Irán la situación ya va mucho más allá. Es bombardear tu país, es agredir tu país, es matar a tu gente. Permanentemente, este nivel de asedio, de agresión permanente, es insoportable, es terrible. Y entonces, dicho simple y llanamente, el funcionario iraní lo deja en claro. No vamos a pedir un alto al fuego. Queremos seguir hasta las últimas consecuencias. Vamos a defendernos lo que haga falta. Y vamos a dar un ataque, el ataque final, por así decirlo, para que nunca más se metan con nosotros. Es terrible la situación global en la que estamos, pero esa situación global, hay que decirlo una y otra vez, es responsabilidad de Estados Unidos. Estados Unidos nos ha llevado a ese punto, ¿sí? Estados Unidos ha empezado esta guerra, hay que decirlo simple y llanamente. El presidente Donald Trump, que fue el que dijo que iba a parar con todas las guerras, que dijo que basta de guerras eternas de Estados Unidos interviniendo en otros países, vuelve a hacer esto, y de nuevo por órdenes de Israel, y de nuevo llega un punto que el hartazgo se está dando en Estados Unidos, el hartazgo se está dando en Irán, el hartazgo se está dando en todos lados con esta política permanente de invadir otros países, de distorsionar la economía por cuestiones ideológicas, por cuestiones geopolíticas. El mundo está entrando en una nueva fase donde se está hartando de todas estas cuestiones. Y hablando de hartazgo, de nuevo, un títere colonial que es Javier Milei en Argentina, sacó a la Argentina hoy de la Organización Mundial de la Salud. En medio de un brote de sarampión, viruela, todas las enfermedades que se imaginen en Argentina por la falta justamente de acceso a la salud pública y gratuita, por el mismo desfinanciamiento del mismo gobierno, este gobierno ahora decidió sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Una cuestión muy negativa realmente para el país,
hacer esto, pero se suma a la lista ya interminable de medidas negativas que Milei está tomando contra Argentina en una situación frágil, en un momento frágil y difícil de la ciudadanía argentina. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su objetivo? Esta es una pregunta y ya ni siquiera un análisis para debatir. Hace años que me vengo haciendo esa pregunta. El mismo gobierno argentino está tomando medidas para que a la Argentina le vaya mal, o realmente es simplemente es casi lo mismo, ¿no? Pero es ahorrar dinero, lo único que importa es ahorrar dinero, entonces llevan esto al máximo de sus consecuencias, que es vamos a ahorrar dinero, incluso si eso significa dejar de invertir en salud. Esto, no sé ustedes, pero es casi lo mismo que golpear al país. Entiendo que la importancia del ahorro, pero efectivamente si la única forma de ahorrar dinero va a ser asesinando a todo el país, bueno, es muy polémico eso, y realmente no va a llevar a ningún lado, y hay que cuestionarlo. Y de nuevo, es Milei tomando otra medida negativa. De hecho, tenemos un video de Milei diciendo ¿por qué cuidar el planeta? ¿No? De nuevo, otra frase cuestionable, otra frase deshumanizante, otra frase que busca minimizar el debate de la crisis climática, busca taparlo, busca infantilizarlo, simplificarlo, y de nuevo distorsionar el debate de una manera muy tonta, y es eso básicamente, de una manera muy tonta está buscando arruinar un debate serio e importante como es el del cambio climático. Y bueno, él en varias de sus políticas que ha tomado ha descuidado la cuestión climática realmente. Así que, de nuevo, aunque lo ignoremos, el problema de la crisis climática sigue ahí. Así que muy mal por Javier Milei, con todas estas medidas en contra de la salud, en contra de la salud ambiental y de la salud de la población argentina. No me sorprende que sea un candidato de ultraderecha, que sea un títere colonial de Trump, junto con Noboa, el de Ecuador, así que realmente ya no sorprende nada. Y hablando de Argentina y de su títere colonial Milei, y de tomar medidas negativas para la Argentina y que no le importan para nada a la Argentina, al parecer hay rumores de que Argentina integraría la flota para defender el estrecho de Hormuz, junto con Estados Unidos. No nos olvidemos a todo esto que muchos países le dijeron no a Estados Unidos con esto del conflicto en Irán, diciéndole, bueno, Trump obviamente, además de empezar esta guerra, produjo una crisis internacional del petróleo, y como excusa para continuar el conflicto, evitando daños colaterales, le dijo al mundo: ayúdenme a liberar el estrecho de Hormuz. Esto es realmente absurdo, es una falta de respeto a la inteligencia humana, pero bueno, casi todos los aliados históricos de Estados Unidos le dijeron que no, rechazaron la cuestión, excepto, bueno, Argentina. Lo sorprendente de esto es que Trump incluso le pidió ayuda a China. Situación absurda ya. Obviamente China es muy improbable que ayude, pero bueno, Argentina fue el único país, lamentablemente, que aceptó lo que pidió Trump. Lo que podría llevar al país a una guerra completamente innecesaria. Metería al país en un contexto en el que se encuentra, que es súper frágil, en una guerra en otra parte del mundo. Simplemente terrible. Pero bueno, básicamente se habla de que Argentina enviaría buques y flotas al estrecho de Hormuz para liberarlo del control iraní. Ni hablar de lo mal que podría terminar esto, ¿no? Todavía no hay nada confirmado, sin embargo, pero plantear la posibilidad ya es importante, y criticar esa posibilidad es muy necesario. Y es que de hecho el gobierno de Irán aseguró que Milei cruzó una línea roja, ¿sí?
Esto es terrible porque realmente podría meter de lleno a Argentina en una guerra en la que no debería estar realmente. Así que esperemos que la situación no se salga tanto de control, por más que Milei quiera que se salga de control. Siento que Milei quiere forzar a Argentina a entrar en un conflicto que no le pertenece ni de cerca. Entonces es realmente grave lo que está pasando. Creo que Milei es el peor presidente de la historia de la democracia argentina. Así que espero que sus deseos no se concreten, básicamente. Y espero que la ciudadanía argentina siga cuestionando, siga criticando y siga reclamando. Hablando de la población argentina, me sorprende que sigan aceptando este gobierno. Sí siento que se normalizaron muchas cosas graves que está llevando a cabo Milei en Argentina, pero no se reflejan para nada en las encuestas, por ejemplo, o en el análisis social, lo grave que es la situación. Porque realmente es grave. Estamos hablando de crisis económica, crisis de salud ahora. Esto de naturalizar que Milei esté hablando en contra de Irán, metiéndonos en un conflicto en el que no tenemos nada que ver. Entonces, esta censura, esta persecución a la libertad de expresión de muchos periodistas independientes, realmente es grave. Es grave todo lo que se está dando en Argentina y que no haya un reflejo, por así decirlo, social de indignación colectiva. Muchos despidos, mucho endeudamiento normalizado. Realmente la situación es grave. Entonces siento que es un presidente nefasto, pero siento que socialmente, obviamente hubo muchas marchas, muchas protestas, mucho rechazo, no solo en el plano digital, en el plano real. Pero, por ejemplo, pasan este tipo de cosas, como este video de acá, donde hay un periodista que le va preguntando a la gente cómo están, y esa gente dice que están mal, que se han quedado sin empleo, sin dinero, todo, pero que siguen apoyando a Milei. Entonces yo me pregunto hasta qué punto hay un síndrome de Estocolmo o algo similar generalizado, donde la gente ha aceptado por completo esto porque le han carcomido tanto la cabeza con los medios hegemónicos de comunicación, diciendo que todo es culpa del kirchnerismo, diciendo que todo es culpa de la izquierda y todo. Y así es como la gente normaliza y acepta la situación grave que está pasando. Entonces, sí es verdad que hasta cierto punto la grieta empieza a ser cognitiva. Eso era un meme, era una especie de chiste meme que se dijo durante mucho tiempo. Pero realmente la grieta empieza a ser cognitiva. Y no se trata de decirle a esa gente, sos tonta. Se trata de que cuando estás años y años leyendo, ¿sí?, que todo es culpa de Cristina y que se robó un PBI y de todo, es normal que llegue un punto en el que empezás a aceptarlo, ¿sí? Empezás a normalizarlo, empezás a minimizar la gravedad de los demás. Tenemos denuncias, ¿sí? En estos días hubo mucho del caso Libra de Milei. Es demasiado explícito todo lo que está pasando con el caso Libra, donde tenés funcionarios diciendo vamos a transferirle dinero a Milei por lo del tema del caso Libra, que para quienes no están al tanto aún, es básicamente Milei hizo un tweet promocionando una criptomoneda que creció en pocos minutos más de 1000%, no me acuerdo cuánto, y después cuando mucha gente compró esa criptomoneda, la moneda desapareció. Fue una estafa piramidal, fue un robo de dinero masivo, enorme. Es explícitamente, ahí hay un delito explícito, y sin embargo es como que la gente durante tantos años escuchó que Cristina era una ladrona, que quizás este tipo de cosas no les afecta para nada. Yo la verdad que ya no sé, pero realmente quiero concluir diciendo que el gobierno de Milei me parece nefasto.
Llega un punto donde es difícil mantener la neutralidad en este punto. Son demasiadas noticias todos los días, tanto de Argentina como del mundo. Y son noticias de las que hay que hablar, hay que analizarlas en profundidad. No me parece que todos sean videos cortos. Así que por eso empezamos este nuevo formato. Así que vamos a tratar de ver hasta qué punto vamos a llevar a cabo este formato todos los días o no. Pero bueno, lo importante es básicamente analizar el mundo, ver la situación del mundo y ver las noticias principales de cada día, pero con un análisis más exhaustivo y profundo y no simplemente leer los titulares. Otra noticia muy interesante es que la presidenta de México aseguró que aceptaría recibir a Irán, ¿sí?, la selección de Irán y los partidos que va a disputar en la Copa del Mundo en sus sedes, en sus estadios, si es que llega a un acuerdo con la FIFA. Esto es muy interesante porque, primero y principal, ¿por qué seguimos hablando del fútbol en este contexto? Me parece ridículo. De hecho, un director de técnico coincide con nosotros. Hablar de fútbol en un contexto así, donde estamos al borde de una tercera guerra mundial, la verdad que es nefasto. Pero bueno, es muy interesante que hemos llegado a este punto donde la misma presidenta de México, que yo le tengo respeto, la considero una buena presidenta, comparada con Milei, ¿no?, por ejemplo. Pero realmente pensar en esto, no sé si aporta algo, pero sí me parece injusto que Estados Unidos, que empezó guerras, que invadió países, todo en estos meses, haya dejado afuera varias selecciones. Si, por ejemplo, la selección de Haití, sus hinchas no pueden participar del Mundial. Pero además Irán, por ejemplo, no solo la gente no va a poder ver a su selección, sino que ahora la selección incluso no va a poder participar del Mundial. Primero y principal, seguir hablando de fútbol en este punto ya me parece raro, sinceramente. Pero bueno. Pero el hecho de que estemos... También me parece injusto que Donald Trump empiece una guerra y el que se queda sin mundial es Irán. También es injusto. Así que no es mala la ayuda que propuso Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Pero sí me parece muy raro todo esto. No sé hasta qué punto sea recomendable seguir hablando del mundial, proponer cosas en este contexto tan particular. Realmente es raro. Pero sí es verdad que es también injusto que Irán se quede sin mundial. Así que por un lado me parece una propuesta muy correcta, pero por el otro lado me parece muy raro que sigamos hablando de fútbol en este contexto tan complejo, tan delicado, gente muriendo, el mundo al borde de una tercera guerra mundial nuclear, comercio internacional al borde de una crisis, una nueva crisis terrible. Es muy raro todo, se siente muy raro todo, se siente como querer alejarse de los problemas, como que queriendo escaparse de los problemas globales, pero los problemas siguen ahí. Lo mismo con la crisis climática. El problema de la crisis climática, aunque querramos fingir demencia, el problema sigue ahí. Entonces es terrible todo. Esta noticia es muy interesante, cuidado. Un jefe de seguridad iraní habría advertido que se planea un atentado similar al 11 de septiembre, ¿sí?, para culpar a Irán y terminar de legitimar así una invasión total a Irán. Esto es grave, es muy grave, hay que estar atentos porque hasta el día de hoy se sabe, después de varios años de investigación profunda, que lo del 11 de septiembre es polémico. Entonces hay que estar atentos a esto porque realmente, lamentablemente en este punto ya, no lo veo improbable, lo veo bastante probable. Entonces, estemos al tanto de esta cuestión. Este tweet se suma a las noticias no confirmadas.
fuentes no oficiales, ¿sí? Es importante aclarar esto, pero justamente por no ser oficial y por no estar verificado, es que temo y me preocupa toda esta cuestión. Así que cuidado, estemos al tanto de estos falsos atentados que justifican invasiones, ¿sí? Y justamente con todo esto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, es que han pasado muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial y medios de comunicación que no terminan de quedar claro bien qué pasó exactamente, ¿sí? Muchos ataques que se hicieron alrededor del Golfo Pérsico hasta el momento, por ejemplo, apenas ocurrió, dijeron que era Irán. Pero hay otros hechos que hasta qué punto realmente fueron esos ataques realizados por Irán o por Estados Unidos para justificar cualquier otro ataque contra Irán. Eso es algo que me parece importante analizar delicadamente y detalladamente, bien, porque hasta yo he caído en esa trampa, de que hasta qué punto no ocurre esto, ¿no? Hasta qué punto también muchos videos realizados con inteligencia artificial de ataques, de falsos ataques en un país o del otro, noticias falsas de un país o del otro, hasta qué punto no hay ahí cosas raras, como desde cuentas falsas, desde todo tipo de cuentas, que podrían tener un objetivo geopolítico. Esto me parece importante analizarlo porque tengamos en cuenta que también las guerras, los conflictos, tienen una parte muy importante, que es toda la cuestión psicológica o comunicacional, ¿sí? O las operaciones psicológicas existen, son reales, y ahí hay que tener mucho cuidado. Mucho de lo que pasó, por ejemplo, con los Terians en su momento, en América Latina, en Argentina, hasta qué punto eso no fue para tapar lo de los archivos Epstein, o tapar otras cosas que se estaban dando. Eso es algo que quiero mencionar y que me parece importante mencionar para estar atentos, ¿sí? Sí requiere todo esto un análisis muy particular y muy exhaustivo, que ya no va a entrar porque este video ya está durando un montón, pero sí me parece importante analizar todas estas cuestiones con delicadeza, con mucha investigación, porque la situación hemos visto en estos últimos días demasiada información circulando por las redes sociales, mucha información de la cual quizás está generada con inteligencia artificial, y después los que terminan verificando si esa información es real o no son también inteligencia artificial. Dicho sea de paso, todo el tema de la inteligencia artificial es muy complejo, es muy, ¿cómo decirlo? Es terrible lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, quiero recomendar un libro que estuve leyendo, que es este libro, Medios Calientes, ¿sí? De Ito Steyer, ¿sí? Que trata justamente sobre el tema de la inteligencia artificial, y es preocupante. Es preocupante porque, y cuando empezás a entender cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, empezás a ver ciertos patrones en las noticias, en la información, en la comunicación, en el arte, ¿sí? En las cuestiones también energéticas, climáticas, etcétera, que empiezan a estar atravesadas por el tema de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque una de las conclusiones más importantes de este libro es que cómo funciona la inteligencia artificial, hay dos puntos principales a tener en cuenta. Uno es el promedio, ¿sí?
La inteligencia artificial hace un análisis exhaustivo entre mucha información y saca un promedio de todo, ¿sí? Entonces, cuidado acá. Históricamente ya sabemos del problema del promedio, ¿sí? Pues un promedio entre 1, el promedio entre 1 y 10 es 5, pero entre 1 y 10 millones, 5 millones. La inteligencia artificial saca sus datos a partir de un análisis, a partir de un promedio de todos los análisis específicos. Lo que termina generando un output, ¿sí? Una salida de la IA muy mediocre y muy promedio, ¿sí? Entonces, cuando empezás a ver esto, empezás a darte cuenta que sí, el tema de la IA es muy mediocre, es muy promedio, justamente. Lo mismo pasa con sus formas de generar imágenes, de generar arte, entre comillas, porque eso no es arte. Es muy del promedio todo, ¿sí? Entonces, pero hay un segundo punto muy importante con el tema de la IA, que no es solo el promedio de muchísima información, lo cual es polémico. ¿Qué es el promedio, no? Justamente por eso es que la IA tuvo muchos problemas en muchas de los outputs que generaba, de las respuestas que daba, porque el promedio de muchas cosas es polémico, es raro, es mediocre también. Termina siendo algo mediocre, ¿sí? El promedio de muchas cosas. Que justamente termina diluyendo las diferencias. Termina diluyendo las diversidades globales. O las diferencias discursivas también. Entonces cuidado ahí con este punto. Y lo segundo, por eso quise hacer este nuevo formato de análisis exhaustivo y no solo titulares o apenas comentarios mínimos o leves de temas tan importantes que definen el mundo entero. Vos no podés analizar el mundo entero a partir de promedios. A partir de los promedios. Es raro y es muy polémico, y justamente por eso es polémica la inteligencia artificial. Vos tenés información, millones de libros, millones de culturas, y la IA saca un promedio de todo. Es raro, porque encima no es lo mismo un promedio entre, no sé, Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo, que entre Estados Unidos e Irán, o entre Irán y China. No sé si se entiende a lo que voy, pero a eso voy. No es lo mismo el promedio entre 1 y 10 que entre 1 y 10 millones. Que la IA saque un promedio de todo es polémico. Y lo segundo, que además de esta cuestión relativamente mediocre de ver la realidad, que es sacar el promedio, hay también intereses comerciales, ¿sí? Lo comercial empieza a mediar y a atravesar esa busca del promedio global. La IA tiene intereses comerciales de sus empresas poderosas atrás, que empiezan a, de alguna manera, alterar o manipular ese promedio en función de lo que le deja ganancia, ¿sí? Entonces, cuando entendés esas dos cuestiones, ahí empezás a ver nuevos patrones con el tema de la inteligencia artificial, pero son patrones problemáticos porque son muy problemáticos, porque no olvidemos que a todo esto la inteligencia artificial consume recursos para existir. Este consumo de recursos para justificar avances tecnológicos es un problema que ya se estaba dando, por ejemplo, con las criptomonedas, y que ya se estaba dando antes con el cambio climático, ¿sí? Entonces, cuidado con estas nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas que terminan agravando el problema del cambio climático, de la crisis climática. Y un poco la conclusión de este video en general es esa, es cuidado con el cambio climático. El cambio climático sigue ocurriendo ahí, y el problema también es que el problema del cambio climático se agrava con esto, por ejemplo, ¿sí? Se agrava con el uso acelerado de celulares, de dispositivos, de redes sociales, de tecnología, de la información en estos centros de datos. Entonces, un poco la conclusión es: ¿qué vamos a hacer con el futuro? Porque no podemos debatir el futuro acá, ¿sí? Un poco también a lo que iba Rebord,
yo veo mucho rebord, así que perdón por citarlo tanto, es salir de estas plataformas y volver a lo real, ¿sí? A las aldeas reales globales. Obviamente está difícil porque justamente este intermediario es importante, este intermediario para lograr la comunicación global. Entonces, y la información global. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta todos estos análisis, todos estos temas, y no simplemente sacar un promedio de todo esto, como haría la IA, un promedio mediocre de todo esto, sino tener en cuenta justamente todos estos análisis, todas estas diferencias, y en función de eso ir creando, con la mente humana y con la investigación humana, el resto. Entonces, como ven, hay mucho para decir, había mucho para hablar y no daba seguir con los videos cortos, ¿sí? Entiendo que eso es lo que genera más visitas, millones de visitas de hecho, ¿sí? Mis propios videos cortos han generado millones de visitas. Pero yo creo que el análisis exhaustivo de todas estas problemáticas es muy importante. Así que este formato, no sé si lo voy a continuar todos los días, pero sí lo voy a sacar en general, junto con, por ejemplo, Substack, para tener un análisis más exhaustivo de los temas que están habiendo en el mundo, que son muchos encima, ¿sí? Intermediados también por otro gran problema, que es la inteligencia artificial, y a la vez problemas que persisten de fondo, que ya existían y que se están agravando y que no desaparecieron, sino que sigue, como la crisis climática. Así que hablemos de todo esto, hablemos de la importancia del accionar de los estados para regular los problemas globales, y que son problemas que persisten y que por eso es necesario la regulación estatal. Pero como vemos permanentemente, la ultraderecha global y también estos tecno-oligarcas están completamente en contra de la regulación estatal. Por un motivo porque justamente obstaculizan sus ganancias, obstaculizan su camino por el control total y el poder total del mundo entero, nada más ni nada menos, o de la información entera. Entonces, lo que tienen que hacer las poblaciones globales es seguir luchando por tener el control de la información, ¿sí? Las sociedades mundiales, los pueblos mundiales tienen que mantener el control de la información y por supuesto tienen que impulsar regulaciones de los más poderosos, de las minorías más poderosas que buscan controlarlo y poseerlo todo. Así que un poco esa es la conclusión final. Y este formato me pareció muy necesario y muy importante. Así que nos vemos en la próxima edición.